Dios le bendiga, gracias por estar. Gracias a nuestros amigos de Facebook, que el Señor le bendiga. Gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network, gracias por estar ahí, por permitirnos entrar a su casa con la palabra de Dios. Siempre diciendo que la misma palabra, el mismo mensaje que el Señor tiene para nosotros, aquí también lo tiene para ustedes, así que reciban la bendición del Señor en donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo donde estén, reciban el favor, la gracia y la bondad de Dios. Diga conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leí una ilustración, me encantan las ilustraciones, y es bien simple, y dice así. Era un día cualquiera cuando un labrador escuchó un ruido bajo la rueda de su arado. Paró, miró y descubrió un tronco lleno de monedas de oro. El hombre arrastró el tronco hasta su casa y lo enterró profundamente en su jardín. Pasaron los días y no sabía qué debía hacer con toda esa fortuna. Imaginó todo lo que podía comprar y decidió dejarlo enterrado durante un tiempo y usarlo poco a poco. Con ese tesoro estaba seguro ante cualquier imprevisto, calamidad o dura temporada. Pero contar con ese tesoro no solo le dio seguridad, sino que también transformó su carácter, cambió su carácter y pasó de ser una persona malhumorada a ser una persona agradable. Su intolerancia dio paso a la confianza, a la fe y a la compasión. De hecho, empezó a ver la vida como una experiencia buena y feliz, sabiendo que, aunque lleguen temporadas complicadas, sería capaz de hacer frente. Toda su vida dio un giro radical para su propio bien y el de su familia y de sus amigos, pues al volverse un hombre positivo cambió hasta su comunidad. Pasaron los años hasta que le llegó el tiempo de partir. Reunió a sus hijos y les reveló su secreto y murió en paz. Al día siguiente, sus hijos cavaron en el lugar indicado y encontraron el tronco, pero para sorpresa de todos estaba totalmente vacío, las monedas de oro no estaban. Lo que nadie nunca supo es que las monedas habían sido robadas hacía 10 años atrás y ni siquiera el hombre que las había encontrado sabía. ¿Cuál es el punto? No fue el hecho de ser rico lo que le dio seguridad al hombre que encontró el tesoro, sino el vivir pensando que lo era y de que la riqueza existía y que estaba a su disposición. Su actitud cambió porque todo el tiempo estuvo pensando que era millonario. Estuvo creyendo tantos años que él estaba rico y podía disponer de esa fortuna para lo que quisiera. La encontró, la escondió y antes de usarla se creía rico y se pensó rico toda la vida. Cambió su carácter, su temperamento, era loco, pero fue una persona feliz, una persona agradable. Fue transformado porque pensó que esa riqueza le estaba dando seguridad en el problema o en la crisis que pudiera venir. Pero lo que no cambió su vida fue la riqueza o las monedas de oro, pues ya no existían hacía mucho tiempo y ni siquiera él sabía que se la habían robado. Lo único que cambió, lo único que lo hizo cambiar fue el pensar que él era rico teniendo lo que tenía, la fortuna que tenía. Y cualquier problema, dificultad, podía haber echado mano de esas monedas. Pensó toda la vida eso. Transformó su carácter porque se pensó millonario. Transformó su comunidad, dejó de ser malhumorado y pasar a ser una persona agradable porque pensó todo el tiempo que su seguridad estaba enterrada al lado del tronco. Pero no era así. Sus hijos fueron, después que él murió, porque les reveló a sus hijos que lo que había encontrado, sin tocarlo, todo estaba ahí. Y cuando fueron ya no había nada porque hacía muchísimos años se lo habían robado. Y él no se enteró. Y su pensamiento transformó su vida. Su seguridad, lo que tenía allí, es lo que pensaba que tenía. Y eso fue el detonante para transformar su carácter, su forma de ser, y hasta la comunidad cambió. Y de esto le quiero hablar, del poder de nuestros pensamientos, para bien o para mal. Por eso siempre tenemos que cuidar, esforzarnos. Sé que no es fácil, pero tenemos que cuidar qué es lo que pensamos, para bien o para mal. Si le damos rienda suelta a nuestra mente, podemos especular, podemos pensar, podemos calcular, podemos suponer muchas cosas. Pero de ahí a que se concreten y que sean realidad, hay una diferencia muy grande.
Y hay personas que se amargan porque piensan pensamientos que no son buenos, valga la redundancia, y hay otras personas que viven felices porque sus pensamientos son buenos. Por eso siempre tenemos que medir y evaluar qué es lo que pensamos. Sé que es difícil, es lo que está pensando, que es difícil controlar nuestra mente, y en eso estamos de acuerdo. Es muy difícil controlar en tiempos de angustia, en tiempos de amenaza, controlar nuestra mente, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero tenemos que aprender a hacerlo porque el apóstol Pablo, de hecho, ahí en Filipenses capítulo 4, y este es el versículo, nos enseña, nos sugiere en realidad qué es lo que tenemos que pensar. Cosas que edifican, cosas que llenan, cosas que nos proyectan a cosas diferentes. Muchas veces batallamos con nuestros pensamientos. Y generalmente esas batallas son en la noche, cuando la luz se apaga y decimos, vamos a dormir, y no dormimos. Y empezamos a pensar cosas. Y empezamos a calcular que si lo que hubiésemos hecho, lo hubiésemos hecho de otra forma, tal vez hubiera tenido mejor resultado, pero tal vez en el pensamiento no nos damos cuenta que lo hecho está y punto. Que lo que podemos hacer mañana, podemos pensar cómo resolverlo mañana, pero mañana será otro día, traerá su propio afán, pero en definitiva, siempre estamos pensando en algo. Mira, hay un ejemplo bien claro. Y el otro día mi esposa dio el ejemplo de una remera que tengo, y es ventilada. Y siempre el pensamiento es esto. ¿Y si te pasa algo en la calle? O te tiene que sacar el zapato y tiene agujero. Ponete una media que no tenga un agujero. No tengo media con agujero, pero digo un ejemplo. Bueno, creo que no las tengo y si las tengo no las uso. Pero si te pasa algo en la calle, el pensamiento que siempre tenemos. Sé que vas a ir, vas a ser bendecido y vas a volver. Pero el pensamiento es, si te pasa algo en la calle y te tienen que llevar, mira si tienes un agujero en el zapato o en la media o en una camiseta ventilada. Eso es lo que pensamos. Pensamos muchas cosas macro, ¿no? Que el fin de los tiempos, que la Tercera Guerra Mundial, que la pandemia. Pero también pensamos cosas micros que nos hacen perder el sueño. Cosas pequeñas que sabemos que no lo podemos resolver, a menos que le demos entrada a nuestro buen Dios, que es el que nos hace tomar decisiones y va caminando siempre delante de nosotros. Y ahí en Filipenses capítulo 4, Pablo nos enseña a tener buenos pensamientos. Uno dice, sí, pastor, yo lo puedo leer y usted lo puede leer y me lo puede explicar, pero ¿cómo tengo que hacer? Bueno, sí, es difícil controlarlo. Pero el hecho de que sea difícil controlarlo no significa que sea imposible. Se puede controlar. No depende de Dios que controlemos nuestros pensamientos. No depende de los ángeles ni del mundo. Depende de cada uno de nosotros. Si tenemos actitud para controlar nuestros pensamientos y tener pensamientos buenos a pesar de las cosas que nos puedan rodear, sin duda vamos a seguir adelante y vamos a tener éxito en lo que hagamos. Porque entienda algo bien simple. Nada cambia si los pensamientos no cambian. Y muchas formas de pensar han llevado a personas a fracasar en la vida. A otras personas a ser resentidos con Dios y con todo el mundo. A otros tener problemas por donde quiera que vaya porque piensan cosas diferentes. Pero el apóstol Pablo, ahí en Filipenses capítulo 4, él es bien simple en lo que dice. Filipenses capítulo 4, verso 8. Él dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto piensen. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste en mí, esto hagan. Y el Dios de paz estará con vosotros. Claro, usted piensa, qué fácil fue para Pablo cuando escribía esto. Pero Pablo fue un hombre que fue perseguido. Después de ser perseguidor, él fue perseguido. Y donde iba, él hablaba del Evangelio de Jesucristo. Él hablaba la verdad, predicaba la palabra y por muchas veces fue azotado. Lo tuvieron que bajar por una muralla, lo amenazaron de muerte, lo tuvieron a maltraer. Él tenía razones suficientes para pensar lo que sea contra los fariseos, contra los romanos, contra todo el mundo. Pero él tenía esa virtud, no solamente de aplicarla, sino también dejarlo como enseñanza, que todo lo que sea verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo bueno, en esto piensen, todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna en eso, entonces, bueno, piensen en eso. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque los pensamientos regulan nuestra vida. Usted puede caminar gozoso por la vida
porque tiene pensamientos buenos. Y eso le incentiva a caminar bien y ser de apoyo a otros y dar buenos consejos y ser una persona alegre. Pero también puede caminar con la cabeza agacha y amargado porque piensa problemas. El problema que tenemos, valga la redundancia, es que a veces pensamos demasiado y no arreglamos absolutamente nada. Y me ha pasado 1000 veces de pensar, y usted me pregunta, pastor, ¿en qué está pensando? Y yo digo, no sé en qué estoy pensando, pero estoy pensando. En algo estoy pensando. ¿He arreglado algo de lo que he pensado? Absolutamente nada. Se lo he entregado al Señor y el Señor sabrá lo que hace. Pero el pensamiento define cómo hablamos y cómo caminamos y cómo somos. Nosotros tenemos que siempre estar cuidando lo que pensamos. Cuando hay dificultad en la familia, hay problemas con los vecinos, dificultad con algún hermano, el primer pensamiento es, me la voy a cobrar. Esto a mí no me pasa. Yo no sé si alguna vez ha escuchado a alguien decir, digo lo que pienso. Y muchas veces cuando lo dice, hiere. Y hábleme de carácter, hábleme de temperamento. Pero a mí la Escritura me dice que si yo vengo a Cristo, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que usted piensa lo puede decir de una forma que no hiera, lo puede decir de la misma forma, pero de otra manera. No le digo que acariciando o pasando la mano por el lomo, pero sí lo puede decir de otra manera, sin que hiera. Está bien que lo piense y que lo diga, pero tenga cuidado como lo dice. Porque lo que hablamos también es lo que pensamos. Cómo reaccionamos es también la forma que pensamos. Y muchas veces el pensamiento que viene a nuestra vida, el pensamiento de bien o el pensamiento de mal, nos hace reaccionar de la forma en la que somos. Muchas veces somos guiados por lo que pensamos. Pensamos que esto va a salir bien y vamos por allí. Y nos olvidamos de incluir a Dios en nuestros planes. Pero pensamos que nos va a ir bien. Fuimos y nos fue muy mal. Regresamos pagando consecuencias. En vez de haber pensado, Señor, pienso hacer esto, pero quiero que tú me indiques si tengo que hacerlo. Si no te mueves, yo tampoco me muevo. Si me enseñas y me ayudas, tomaré la mejor decisión. Usted puede moverse por lo que piensa. Y bueno, yo no tengo nada contra eso. Pero no se queje de la consecuencia. Porque muchas veces nos movemos teniendo malos pensamientos. Y los malos pensamientos también traen consecuencia a nuestra vida. Cada vez que tenga un pensamiento de esa clase, un pensamiento impuro, algo que lo va a llevar a reaccionar, sométalo a Cristo. Ore y pídele al Señor que maneje su mente, su forma de pensar, que maneje sus pensamientos. Porque esta es la forma que tenemos nosotros de caminar. Sí, es fácil decirlo, si estamos de acuerdo, hay que aplicarlo. Bueno, eso es lo complejo. Si eso no fuera complejo, yo hubiera traído otra enseñanza, o Dios hubiera puesto en mi corazón alguna otra enseñanza, pero puso esta. Porque sin duda Él sabe que nos movemos en lo que pensamos y así reacciono. Porque me hizo una, me las va a pagar, estoy pensando eso. Y cuando lo voy a hacer, tal vez me salga con la mía. Pero yo no sé qué es lo que piensa Dios de todo esto. Mire, muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, por las reacciones, por el carácter, el temperamento, y explotamos y parece que está todo bien. Pero ¿sabe qué? Cuando tal vez lo hacen, quizá lo sienta de esa forma, pero el que lo ve del otro lado, hay personas que han visto reaccionar a creyentes y para dolor nuestro le dicen, ¿esto te enseñan en la iglesia? No, no es eso que enseñamos en la iglesia. Enseñamos otra cosa. Por eso cuando tenga pensamientos que lo van a llevar a explotar, a reaccionar, someta los pensamientos a Dios. Vaya a las rodillas y ore y pídale al Señor que le dé paz en su corazón. Haga lo que tenga que hacer, pero al modo Dios, no al suyo. Porque lo que pensamos nos lleva a reaccionar de una forma que en ocasiones es contrario a lo que piensa Dios. Podemos tener pensamientos sensuales, pensamientos de venganza, pensamientos de odio. El ocio muchas veces nos hace pensar cosas que después no sabemos y perdimos un tiempo inexplicable pensando, vaya a saber qué, y no arreglamos absolutamente nada. ¿Pero qué es lo que trae sino frustración, fracaso, depresión, tristeza, impotencia? Porque pensé que podía arreglarlo y no lo hice. Porque pensé toda la vida hacer esto, y cuando llegó el tiempo y tuve los recursos lo hice y me fue mal. ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer eso que le fue mal? Sino el pensar que le iba a ir bien. Porque lo pensó por usted mismo. Vino a Cristo. Bueno, filtre sus pensamientos en Cristo Jesús.
Viva de tal forma que no sea guiada por lo que piensa, sino por lo que Dios quiere, por la voluntad de Dios. Yo creo que antes de conocer a Jesús, todos nos guiamos por lo que pensábamos. Yo pensaba que el estar ahí, ser jefe de familia, jefe no, ser, digamos, el padre de familia o el hombre de la casa, no por una cuestión machista, pues si me ven por ahí me van a criticar, pero una cuestión de orden. El 99,9% yo pensaba que lo hacía yo. Dios en un 0,01% capaz que por ahí ayudaba en algo. Este es lo que era mi pensamiento. Y toda la vida me regía así. Y era yo que iba, y yo que hacía, y yo que hablaba, y trabajaba día y noche, porque yo. Esa era mi forma de pensar. Hasta que, cuando conocí al Señor, y antes de hacer mi oración de fe, Dios habló a mi corazón. Y me hizo perder todo lo que me daba seguridad. ¿Cuál fue mi primer pensamiento? Ruina, escasez, hambre, pobreza. Y luego que perdí todo lo que tenía y pensé eso, fue justamente eso lo que vino. Estuvimos 9 meses en la ruina, o 2 años, un año y pico, un año en la ruina, en la pobreza, en el hambre, en la tristeza, en la desesperación. No teníamos absolutamente nada, ni siquiera para comer. Bueno, tenía razones sobradas para pensar que Dios era un Dios vengativo y no era un Dios bueno. Y era un Dios que lo que quería era ver a su creación sufrir. Pero pude entender después que el pensamiento fue cambiado porque entendí que había un propósito de parte de Dios. Y el primer propósito no era pensar tanto en mí, sino pensar más en Él. Por eso Pablo dijo, es necesario que yo mengüe, ¿no? Para que Cristo crezca en mí, viva en mí. Él no dice, es necesario que Él viva en mí para que yo mengüe. Y esto se trata de voluntad humana. Si usted quiere menguar, entonces Jesús ocupará mayor lugar en su vida. Él no dice, yo ocupo lugar en ti para que tú mengues. No, es al revés. Yo tengo que tomar la decisión de menguar para que Él, si quiero, para que Él ocupe más en mi vida. Y de esto fue más o menos este pequeño testimonio. Porque yo pensaba una cosa, que toda la vida me dio seguridad, hasta que Jesús entró en mi vida. Cuando entró en mi vida pude entender que lo que yo pensaba era todo equivocado. Si bien teníamos un buen pasar, teníamos todo lo que usted quiera, pero lo que realmente importaba estaba muy lejos de lo que yo pensaba. Importaba la salvación de nuestra alma, importaba la familia, importaba la sanidad de nuestra vida, en el matrimonio, importaba un montón de cosas. Pero yo pensaba otra cosa y por eso me manejé toda la vida. Entonces cuando tenga ese tipo de pensamiento, somételo a Dios. Señor, yo con esto no puedo. Hay personas que piensan, incluso creyentes que piensan en muerte, en quitarse la vida, en desesperación, en opresión. Hay personas que piensan, bueno, ya si esto ya no hay resultado, si esto no da o no pasa lo que yo espero, entonces aquí se acaba todo. Bueno, ¿por qué se rigen si no por lo que piensan? No se está pensando en todo lo que es puro, todo lo que es digno, todo lo que es honesto, todo lo que es verdadero, todo lo que hay dignidad, digno de alabanza. No se está pensando en eso. Mire, la única forma para librar los pensamientos que a Dios no le agrada es someternos a Jesucristo. Esto no nunca será inevitable problemas en la familia. Siempre habrán. Siempre estarán ahí pronto a golpear la puerta de la casa. Problemas en el matrimonio, siempre. En el noviazgo, siempre. Problemas con los hijos, pues toda la vida. El tema es cómo lo enfrenta. El tema es cómo lo ve. Hay cosas inesperables que llegan a casa. Noticias que no queremos escuchar y llegan, y golpean la puerta de la casa y llenan la casa. Bueno, lo que marca la diferencia es qué es lo que hacemos con eso. Si pensamos que lo vamos a resolver y allí nos ponemos en esfuerzo y damos lo que tengamos, el recurso necesario y ponemos nuestra inteligencia, sabiduría, instinto, carácter, o lo entregamos a Dios. Mire, hay un montón de esfuerzo que podemos ahorrarnos si entregamos todas las cosas a Dios antes de pensar en resolverlas por nosotros mismos. Pensamientos que vienen sobre nosotros, tal vez porque cuando éramos pequeños nos dijeron que sos igual que tu padre, inútil igual que tu padre. Sos igual que el abuelo. Y así vas a ser. Mira, de chiquito es igual que el abuelo. Y el abuelo era un atorrante. Son palabras que quedan. Cosas que quedan. Y cuando uno va creciendo, no fue mi caso, pero cuando se va creciendo, esos pensamientos vienen.
Tal vez aquel que se lo dijo, creyendo que el abuelo, el papá y toda la descendencia digamos, todos los de atrás también lo eran. No lo dijo por maldad, pero lo dijo. Y eso en el niño generó algo. Y el niño crece y es adolescente, joven, es adulto, es mayor, y tiene pensamiento. Y ese pensamiento puede hacer que se crea fracasado toda la vida. Y ante el primer fracaso, ¿qué es lo que viene? Piensa en lo que le dijeron cuando era chico. Claro, me dijeron y no voy a tener suerte nunca. Vivió en la pobreza porque los abuelos fueron pobres, porque el papá es pobre. Ese va a ser mi destino, pobre. Y piensan de esa forma. Y el fracaso espiritual muchas veces no viene porque no hacemos las cosas como tenemos que hacer, porque eso sucede siempre. Sino que viene porque pensamos que no podemos alcanzar cosas. No podemos salir de situaciones complicadas, no podemos avanzar porque me dijeron que iba a ser inútil, porque no servía ni para ser mandado. Y eso quedó en la mente. Miren, mucho más allá que los recuerdos, es lo que pensamos. Pienso, y esa palabra da vueltas en su cabeza, y usted se cree fracasado por lo que le dijeron hace, vaya a saber cuánto tiempo atrás. ¿Cómo va a superar eso si sigue pensando lo que le dijeron? Le quisieron hacer creer que sería fracasado, inútil para toda la vida. Bueno, hay una forma. Pablo lo dice. Claro, esto no es magia de un momento para otro. Esto es someterse a Dios. Y someterse a Dios es decir, te entrego mi vida, mi cuerpo, mi alma, pero también te entrego mi mente. Y Dios no es una persona que lo va a sacar así como por magia. Él se va a tomar su tiempo. Y ahí tiene que activar otra cosa que vamos a hablar después, que es la paciencia. Otro día lo hablaremos. Uy, hablo de paciencia y veo caras que no. Entonces, está bien, Señor, no hablaremos de paciencia. Entonces, lo que usted piensa está determinado por lo que le dijeron. Le hicieron creer que sería fracasado, que cuando sea mayor va a ser, no sé, perdónenme la expresión, pero borracho como el abuelo, igual que el padre. Va a vivir en la pobreza como toda la familia, sí, ¿no? Desde mis ancestros siempre en la pobreza. Y se cree pobre, porque lo piensa, porque se lo dijeron. Más acá o más allá, ese pensamiento viene a la mente. Y lo hace ver como porque le hicieron creer que así sería. Pero un día conoció a Cristo, y eso es lo que entiendo. Conoció al Señor. Y tiene que darse cuenta que lo que dijeron sobre usted, lo que le quisieron hacer creer, no lo definieron, no definen su vida, ni su presente ni su futuro. Si conoció a Cristo, su presente y su futuro está definido por lo que Dios quiere que usted sea y por lo que Él dice que usted es. Y Él dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, herederos de la gracia, coherederos del reino. Pero usted lo tiene que pensar. Porque si lo dice amén, pero sigue pensando que es el mismo fracasado que le hicieron creer cuando era pequeño, entonces no tiene sentido que cree en Cristo. Cuando venimos al Señor, nueva criatura somos, suena lindo y es verdad, pero también incluye la forma de pensar. Y sabemos que todo lo nuestro se nos hace cuesta arriba. Por el hecho de ser creyentes, todo es cuesta arriba. También tenemos la batalla en nuestra mente por los pensamientos. Y si el Señor dice, los que vienen a Cristo nueva criatura son, las cosas viejas pasaron, los pensamientos están dentro de ese tipo de cosas. Y aquí hago cosas nuevas. Y Jeremías dice, porque tengo pensamientos de bien sobre ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darle a ustedes el fin que se merecen, y es el fin de la bendición de Dios. Si será importante que hasta Dios piensa en nosotros, tiene pensamientos de bien. Dios nunca va a pensar en nosotros, si estás enfermo, no te voy a sanar, te voy a dejar más enfermo. Dios no va a pensar, vas a vivir en desgracia. Dios nunca va a pensar, si estás mal, pues vas a estar peor. Dios no piensa eso, Él tiene sus métodos. Pero hasta Dios piensa bien sobre nosotros. El problema es que solo con el hecho de ser seres humanos se nos dificulta pensar bien a veces, aun cuando estamos rodeados de dificultades. Tenemos la chance de pensar, como dice el apóstol Pablo, en lo bueno, en lo puro, en lo que es agradable. Tenemos la oportunidad. De hecho, si está escrito es porque lo podemos hacer. No le digo que sea fácil, pero sí, es posible.
Pero preferimos muchas veces pensar o tener esos pensamientos, tener una mente negativa, una mente que dice que no, que me dijeron que no se puede y otro lo intentó y fracasó y yo también voy a fracasar. O ese pensamiento de decir, no, pero esto no es para mí. ¿Cómo sabe si es para usted? No, si no lo intenta. Porque ya pensó que no lo puede hacer. No se da la oportunidad de volver a intentar o de hacer un intento más a ver qué es lo que pasa. Pues ya pensó que alguien fracasó. Entonces, ¿cómo me voy a arriesgar? Por eso controle lo que piensa. Hay personas que tienen dificultad en la casa, pierden el trabajo y ya se ven en la ruina total. Ahora yo me pregunto, ¿no es eso lo que Dios dice en su palabra? Te bendeciré, dice la palabra, y aún serás bendición. Y te bendeciré sobrenaturalmente, sobreabundantemente. Estos son los pensamientos de Dios para nosotros. El problema es que cuando estamos en una crisis, lo que pensamos es lo que nosotros pensamos, no lo que piensa Dios. Pues este mensaje sería inútil si cuando usted está en crisis y dice, Dios me va a sacar en victoria, alabado sea el Señor, levanta su mano y da gloria a Dios. Este mensaje sería inútil. Porque muchas veces no es lo que pensamos. Pensamos bien cuando está todo bien. Cuando vamos caminando recto y las puertas se abren y la bendición está, y nos invitan y allí estamos y podemos gozarnos y hay alegría en la casa, los hijos están bien, los nietos están bien, no hay pleitos en la iglesia, todo está bien. Ahí tenemos pensamientos de bien. Dios nos está bendiciendo. Dios abrió su mano de poder y está supliendo necesidades, está bendiciendo sobreabundantemente y cuando todo va bien es fácil pensar bien. Pero el problema es que cuando algo se atraviesa y aquello se pone adelante y es complicado, hay crisis en la iglesia, hay pleito en la familia, hay dificultades económicas, hay enfermedad en la casa. ¿Cuántos piensan bien? ¿Sabe que pensar bien es una forma de alabar a Dios? Cuando usted piensa bien, está alabando a Dios porque le está dando gracia, que a pesar de estar en crisis, Dios está con usted. Y la mano poderosa extendida sobre su vida y lo está bendiciendo. Puede haber enfermedad, escasez, dificultades, pero cuando usted piensa bien y le da gracias a Dios, ya está pensando bien y Dios le está bendiciendo. Esta es la forma que tendríamos, o se supone que tendríamos que caminar. Pero ¿qué pasa? Son 2 horas aquí. Pero los mensajes, mi oración es que duren los 7 días a la semana. Porque usted puede salir de acá y puede tener un domingo espectacular, gloria a Dios sea por eso. Pero mañana ya no puede ser tanto. Pasado mañana puede ser peor que el lunes. Y el miércoles ya no le hablo. El jueves, bueno, ya no sé qué es lo que estamos pensando. Bueno, ¿cuántos de nosotros mantenemos la alabanza a Dios diciendo, Señor, aunque me rodee ligadura de muerte, como dijo el salmista, yo en ti estoy confiado. Porque sé que tú, Dios, no me vas a dejar abandonado. Nunca me dejarás desamparado. Y la crisis económica viene, usted no tiene para saldar sus cuentas. Y bueno, y tal vez salga a hacer algo por su esfuerzo, algo que no está a la voluntad de Dios. Bueno, yo no tengo nada contra eso, pero piense que Dios va a suplir necesidades. Mire, nosotros pasamos 9 meses lo que no teníamos ni para comer. Y si usted me pregunta cómo hicieron, no sé, no me importa, no quiero pensar, porque aquí estamos, grandes, gorditos, esperando el estirón. Dios lo hizo de alguna forma. Bueno, si yo me pongo a pensar cómo va a ser el milagro, pues sin duda el milagro no viene. Piense en aquel que hace el milagro. Piense en Jesucristo. No cree en el milagro. Cree en el hacedor y verá la mano poderosa de Dios. Hay personas que necesitan algo extraordinario. ¿Y cómo vendrá? Tal vez el pastor ore y las puertas se abran. Quizá el pastor ni ore. Tal vez está esperando que alguien de afuera le envíe recursos. Que de aquella empresa lo llamen. No, yo pienso que va a ser así. Dios se va a mover de esta manera. Bueno, piense lo que quiera. Pierde el tiempo haciendo eso. Piense en que Dios va a proveer de alguna manera. No piense cómo. Solo piense que Él algo va a hacer. Bueno, está crítica la situación, hay cansancio, hay estrés. Bueno, pídale fuerza a Dios. Y espere que Él algo va a hacer. Piense que Él está pensando en bendecirlo. Porque Él dice, tengo pensamientos de bien para ustedes, de paz y no de mal. Yo quiero bendecirlos. Así esto es lo que piensa Dios. El problema es que nosotros pensamos totalmente
al revés. Cuando está todo bien, pensamos bien, porque esto es el común para todos. Ay, estamos todo el mundo feliz, invitamos unos a otros a comer, no hay problema. Pero cuando no está bien la cosa, no quiero ni ver a mi hermano. Si es posible no venir, no vengo. Porque pienso que está todo mal. Hay situaciones que las personas tratan de esconderse porque piensan cosas sobre sí mismos. Y cuando se evalúan a sí mismos, se deprimen. Oiga, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Dios nos hizo no solamente creación, sino nos llama hijos suyos. Hijos de Dios. Nos da la bendición de ser llamados hijos de Dios. Hay personas que vuelven al pasado con recuerdos, pero con sus pensamientos. Me acuerdo cuando me hicieron aquella maldad, siendo yo tan bueno. Ay, a papá mono, banana verde, no. Siendo yo tan bueno, me hicieron esto. Me acuerdo, y esos pensamientos me llevan a bronca, odio, venganza, que cuando vea me va a escuchar. Cuando me lo cruce, va a saber quién soy. Pues ya lo está pensando. Mire, no es más fácil, no, de hecho no será más fácil, si no todos lo hubiéramos pensado. No es más fácil perdonar. No es más fácil, libero perdón. No, no es fácil. Eso lo hacen los maduros. Eso lo hacen aquellos que quieren agradar a Dios. Eso hacen aquellos que saben que Dios piensa bien sobre nosotros. Eso sí lo hacen. No fui yo el culpable, fui yo el que pagué las consecuencias, no tuve nada que ver, pero yo perdono. Ese tiene que ser mi pensamiento. Porque no estoy agradando a aquel a quien me hizo el daño. Tal vez aquel se burle de mí, pero estoy agradando a Dios. O le doy importancia a lo que piensan las personas de mí, o le doy importancia a lo que Dios piensa de mí. Yo prefiero darle importancia a lo que Dios piensa de mí y hacer su voluntad. Aquí le di un ejemplo bien clarito cuando empezamos. Podía haber tomado otro camino, decir cosas que no eran, poder mentir para zafar la situación. No, dije, yo estoy confiado y estoy convencido que Dios piensa bien sobre mí. No tengo necesidad de mentir. No tengo necesidad de agrandar, ni achicar, ni agrandar las cosas. Las cosas son como son, al pan pan y al moscaflí. Punto. Camine la verdad. Piense bien. Tenga pensamientos de bien. Pastor, vos no sabés por lo que yo he pasado la semana y lo que me espera en la semana que viene. La Escritura dice que el otro día traerá su propio afán. Usted manténgase hoy. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Nadie lo sabe, a menos Dios. ¿Cómo lo va a resolver el día de mañana? Pues no lo piense, no pierda tiempo pensando en eso hoy. Porque dentro de pocas horas llegará el día de mañana y usted verá la mano de Dios sin duda. Si lo ha visto hoy, ¿qué le hace pensar que mañana Dios no tenderá su mano nuevamente? Conozco personas, y me incluyo por mucho tiempo, que pensaba. ¿Y cómo? ¿Y lo vamos a hacer? ¿Y sí? ¿Y cómo? ¿Y si esto sale mal? Mire, ya me hacía toda la película de si salía mal, ¿qué iba a hacer? Si salía bien, ¿qué iba a hacer? Cuando llegaba el momento no hacía absolutamente nada. ¿Qué hice con los pensamientos? Perdí tiempo excelente de vida. Mientras toda la humanidad dormía, yo pensaba. La humanidad sigue durmiendo, yo ya no pienso más, trato de dormir. Porque con todo lo que pensé, no arreglé absolutamente nada. De lo que me he dado cuenta, que he perdido un momento, horas de descanso importantísimo. Y eso ha traído estrés, depresión, dificultades, dolor en los huesos, porque hice cosas que no tenía que hacer, entiéndase bien, pensando cosas que por ahí podían influenciar en las decisiones de Dios. Entre comillas, quería darle una manita a Dios. ¿De qué forma? Pensando, Señor, ¿y si lo hacemos de esta forma? Y si pasa esto, Dios, sé que tú vas a ir por aquí a hacer esto, convencido. Pues no solamente todo salió al revés, sino que todo lo que pensé, nada se dio. Justamente por eso, por haberlo pensado. Entonces hace muchísimo tiempo atrás dije, Señor, no pienso absolutamente más nada. Sea hecha tu voluntad. Claro, no que los pensamientos golpeen mi mente, como lo hacen con la suya.
Todos los días están queriendo entrar, para bien o para mal. Todos los días están queriendo entrar. Mire, si fuera en otros tiempos muy lejanos, esto que me pasó el martes, yo ya me veía en el Concar y alguien llevándome yerba Moncayo. Hubiera pensado un montón de cosas. Ya me veía ya. Allá me veía. Si fueran otros tiempos. Pero estos son los tiempos de Dios. Y para esta temporada Dios nos hizo. Entonces no tenía por qué pensar ese tipo de cosas. Dejé todo en las manos de Dios. Y dije, Señor, sea hecha tu voluntad. Y punto. ¿Qué quiero decir con esto? Capaz que soy yo, pero ¿cuántos imaginan en su pensamiento? De una cosa pequeñita ya es una cosa enorme que no tiene solución. Y cuando llega la noche ya no sabe lo que hacer. Y cuando pone la cabeza en la almohada ya no puede dormir porque no sé qué va, no sé, la verdad no tengo ni idea. Y sigue maquinándose. Y llega el día de mañana, el día del problema, de la cuestión. Y Dios lo hizo y punto. Y usted mira para atrás y dice, pero ¿cuánto tiempo precioso perdí pensando en algo que no lo podía y sabía que no lo iba a resolver? Por eso, vuelvo y repito, no es fácil controlar los pensamientos. No es nada fácil. Porque están los buenos, que son los pocos, y están los malos, que son muchos, siempre golpeando la puerta de nuestra mente. Pero estoy seguro que sí, algo es posible hacerlo. No es imposible no controlar lo que pensamos. Es posible. Cuando usted desea vengarse, cuando usted desea sacar cuenta por sí propio, cuando usted quiere hacer el reclamo porque le parece que es justo, cuando usted piensa que voy allá, qué cosa y que le voy a decir, que me va a escuchar, primero sométalo a Dios y escuche si es necesario ir. Y si escucha que sí es necesario ir, vaya conforme a la voluntad de Dios y diga lo que Dios quiere que sea dicho. Porque el problema es que cuando Dios le dice, quiero que vaya, hasta que usted llegue, en ese momento usted piensa 1000 cosas. Bueno, controle su pensamiento. Al controlar su pensamiento, va a tener controlado su carácter, su temperamento y su forma de ser. Lo que piensa es como camina. Lo que piensa es como habla. Por eso también filtre lo que escucha. Porque lo que usted escucha, algo que le duele, algo que no es propio, algo que lo incentiva a pecar, usted dice, no, esto lo rechazo. No, mentira. Porque eso es como un satélite, Dios queda dando vuelta en su mente. Y más acá o más allá usted se enfoca en ese pensamiento. Filtre. Es inevitable andar con los oídos tapados todo el día. ¿Estamos de acuerdo? Pero filtre lo que escucha para que no influencie en sus pensamientos. Y si ejerce influencia, que sea para bien y no para mal. Porque pensar para bien, bueno, en fin, pero pensar para mal nos sobra el tiempo. Amén. ¿Estamos ahí? Deuteronomio dice, y es el primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La nueva versión, la traducción actual, una nueva versión dice, amarás a Dios con todo lo que piensas. Amarás a Dios con todo lo que piensas. Mire, tener buenos pensamientos es darle alabanza a Dios todos los días de nuestra vida. Cuando usted da alabanza a Dios con sus buenos pensamientos, usted está venciendo aquello que le quiere hacer pensar mal. Está venciendo la amenaza de enfermedad, la amenaza de la muerte, está venciendo la amenaza de la escasez, está venciendo la amenaza que sea. Cuando usted se esfuerza y piensa bien, está adorando a Dios. Y cuando el Señor se goza, usted aquí se fortalece. El gozo del Señor es mi fuerza. Acuérdese, adore a Dios, alabe al Señor también con sus pensamientos, con su conducta, con su testimonio, pero también con lo que piensa. Porque entonces el Señor se gozará y cuando Él se goza, usted se está fortaleciendo aquí en la tierra. Cuide lo que piensa. Es muy fácil pensar mal de alguien. Porque me contaron. Sí, me contaron. Entonces sí, pobre, sí, no sirve para nada. ¿Lo conoces? No, para nada, pero ya sé que no sirve porque me lo contaron.
Y me quedo con eso, porque el primer pensamiento es lo que queda. Pues nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo, estamos en otro nivel. No tendríamos que pensar mal de absolutamente nadie, aunque haya hecho lo suyo. Tenga pensamientos de bien, porque Dios tiene pensamientos de bien sobre nosotros. Esfuércese para pensar que todo va a estar bien. Pastor, pero está todo mal. Usted declárelo y hable por fe, pero controle su mente. Porque si a lo que lo rodea está mal y usted piensa que está mal, entonces, mi querido, se va el balde, también se va la cadena. Cuide lo que piensa. Filtre lo que escucha. Si escucha palabras de bien, gloria a Dios por eso. Si escucha palabras de mal, si puede evitarla, evite. Y si no la puede evitar, deséchelo. Retenga lo bueno y deseche lo que no edifica. Amado Dios, queremos bendecir tu nombre con acción de gracias. Darte gloria, honra y alabanza a ti porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres digno. Porque tú eres el único que se merece toda la gloria y toda la alabanza, Padre. No a nosotros ni a la iglesia, sino a ti la gloria por los siglos. Pero esta mañana, Señor, Dios mío, en este mensaje que habías puesto en mi corazón, quiero orar, Señor, primero para darte gracias, porque no solamente ministras, sino que soy ministrado, Señor. Darte gracias, Señor, porque sin duda este mensaje, esta palabra, Señor, era necesaria para nuestra vida, Dios. Y esto edifica, Señor. Edifica nuestro ser, nuestra vida espiritual. Edifica lo que somos. Pero también, Señor, Dios mío, nos estás enseñando a controlar. No sé si controlar, pero filtrar. O someter a ti en realidad los pensamientos, Señor. Caminar por la vida con pensamientos que a ti te agradan, Señor, sin duda no debe ser fácil. Pero claro que es posible cuando estás en el asunto y cuando te damos el lugar que te mereces en nuestra vida. Entonces, Señor, sí, claro que es posible evitar pensamientos que no te agradan, Dios. Caminar, Señor, Dios mío, en esta vida con pensamientos, Señor, que no edifican, al contrario, que destruyen, pensamientos de mal, pues es mucho más fácil, Dios, porque las situaciones que nos rodean, las dificultades económicas en la familia, la tirantez, el pleito, siempre estarán a la orden del día, pero lo que marca la diferencia no es que podamos evitarlo. Lo que marca la diferencia es lo que hay en nuestra mente, Dios. Si filtramos todo y sometemos todo a ti, Señor, entonces sin duda tendremos pensamientos de bien, aunque la situación sea mala. Porque también ahí, Señor, está la fe. Y estamos creyendo, Señor, que tú algo vas a hacer. Este tiene que ser nuestro pensamiento más allá de la fe. Y si el pensamiento no cambia, entonces absolutamente nada cambiará, Dios. Pero tenemos tus promesas, Señor. Tus promesas sobre nuestra vida. Tu palabra escrita, que es la bendición para poder repasarla y reflexionar en ella y someter todas las cosas a ti, Señor. Nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra voluntad, incluso nuestros pensamientos. Que a partir del día de hoy podamos marcar diferencia en donde estemos, en donde vayamos, en donde pisemos. Sabiendo que si estamos sometidos a ti, entonces, Señor, marcaremos diferencia en donde sea. Porque cuando el mundo piensa en venganza, en guerra, en muerte, en destrucción, nosotros tenemos un pensamiento diferente, Dios, porque tú estás en nosotros y porque tu palabra edifica nuestra vida. El desechar los pensamientos corruptos, los pensamientos impuros, los pensamientos que nos llevan a pecar, sometidos a ti, entonces es la única forma que tenemos para poder crecer, Dios. Desechando todo lo malo, Señor, esforzándonos por eso, porque no es fácil. Señor, siguiendo tu voluntad y tus lineamientos por sobre todas las cosas. Amarte con todo nuestro corazón, pero también con todo nuestro pensamiento, teniéndote a ti como norte, como punto principal de nuestra vida, nuestro presente y aún nuestro futuro, Dios. Señor, que no estemos condicionados o regulados por el entorno, Señor, porque sin duda nuestros pensamientos serán de mal. Que el entorno nunca defina lo que tenemos que pensar, al contrario, lo único que defina lo que tenemos que pensar y quién somos, que sea tu Espíritu Santo en nosotros. Y esta palabra, Dios, aunque, Señor Dios mío, parezca difícil ponerla por obra, es mi oración que todos la podamos poner por obra, obrar en ella, Dios. Porque sería inútil un mensaje, no nos esforzamos para obrar en él, Señor. Pero estoy seguro que este mensaje está en nuestro corazón y aún quedarán, Padre. Y cuando vengan situaciones críticas, contrarias, complejas, entonces esta palabra vendrá pensada en todo lo que es puro, verdadero, sano,
todo lo que sea digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensemos. Señor, que este mensaje quede grabado a fuego en nuestro corazón para los tiempos críticos, porque para los tiempos buenos es fácil pensar bien. Pero los tiempos difíciles, Señor, que esta palabra venga a luz y trabaje en nosotros y que podamos marcar diferencia donde estemos para la gloria y honra de tu santo nombre. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Dios. Porque sé, Señor, Dios mío, que no es fácil pensar cosas de bien todo el tiempo. Pues no es fácil controlar nuestra mente o por lo menos someterla a ti, Dios. Porque hay cosas que nos rodean, Señor, que siempre nos harán pensar algo de mal, Dios. Pero a partir de esta mañana sabemos que el pensar de esa forma a ti no te va a agradar. Y esto no es presión, Señor, sino que esto es solamente pedirte una ayuda para que podamos someternos a ti todos los días de nuestra vida, glorificando tu nombre y haciendo tu voluntad perfecta, buena y agradable. Señor, gracias. Queremos adorar tu nombre y bendecirte. Y que a partir de este día nuestra alabanza también sea en la forma que pensamos. Testimonio, cuidado. Ser testigos del poder transformador del Espíritu Santo. Nuestra conducta conforme y alineada a tu voluntad. Pero también nuestros pensamientos, Señor. Y todo lo que podamos exteriorizar sea para bien. Para bien, para bien. Glorificando y testificando de ti, Señor. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.